las doctrinas bíblicas, es decir, las enseñanzas que la Biblia nos da acerca de temas importantes. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la pregunta. Nos responde el Señor a la pregunta: ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? En un mundo relativista, en un mundo que habla acerca de que no hay una verdad absoluta, ese es el relativismo, que tú puedes establecer tu propia verdad y que dependiendo de las circunstancias, esa verdad es modificable, establece que prácticamente podemos decir que no existe una verdad absoluta. Esto definitivamente, científicamente, filosóficamente es un absurdo. Sin embargo, hay muchas personas que lo creen. Y esto no solamente es una cuestión de idea que está en el pensamiento de alguien, sino que se vuelve práctica. Es decir, esto se vuelve una forma de vivir. Y es algo que debemos de cuidar. El poder decir no existe una verdad absoluta niega completamente la deidad de Dios. Niega completamente que Dios es el que es verdadero y el que establece esas verdades en el universo. Entonces, si queremos conocer o responder a algo que es tan fundamental en la forma de pensar de la humanidad, que tiene que ser tan fundamental sobre todo en la vida de los hijos de Dios, tenemos que responder a estas preguntas. Y esto, como es una verdad, significa que corresponde a la realidad. A una realidad tan evidente como el hecho de que no considerar de esta manera, de la manera de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, está poniendo de por medio la mismísima existencia de la humanidad, la procreación de la humanidad. Las diferencias de género son fundamentales para eso, para lo que somos. Es lo que establece la procreación de la raza humana, nuestra distinción sexual. Y estas nuevas corrientes de pensamiento que están queriendo establecer o proponiendo que tu propia identidad personal, incluyendo tu género o la expresión del género, es una cuestión de autocomprensión mental, autocomprensión psicológica, que no tiene nada que ver, según su propuesta, con la anatomía, que no tiene nada que ver con la genética, cae literalmente en un absurdo. ¿Pero por qué la gente lo cree? Bueno, pues porque la Biblia nos enseña que hay un príncipe de este mundo. Hay alguien que reina, y ese que reina en este mundo es el mentiroso más hábil de toda la historia. Se llama Satanás. Y ese mentiroso, ¿cuál es su habilidad? Es que tiene la capacidad de explicar las cosas de una manera que pueda convencer a la mente de muchas personas, y personas sobre todo en condición caída, pueda convencerlas de que esa mentira que está expresando tenga un disfraz de verdad. La hace ver como una verdad. Entonces, en el alejamiento del mundo de Dios, todas las personas alejadas de Dios lo creen, piensan en una mentira como verdad, se convencen de eso, viven conforme a eso. Ahora, dentro de la responsabilidad de la iglesia, Dios nos lo enseñó, Cristo lo dijo. ¿Qué tenemos que ser? Luz. ¿Cuándo sirve la luz? Cuando se está oscuro. Somos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. La iglesia tenemos que hacer esa diferencia. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir y nuestra forma de hablar, y es en ese orden, porque muchas veces podemos tener algo aquí que se expresa aquí, pero que no se vive aquí. Nuestra forma de pensar, que se avala en nuestra forma de vivir y que está expresado con nuestra boca, tiene que dar esa luz.
tiene que dar esas razones, tiene que exponer estas verdades tan obvias como decir, si todos pensáramos igual que tú, entonces nuestro destino es la extinción, porque entonces no habría manera de reproducirnos. No puede ser así, no puede ser al gusto de alguien. La genética, la información en nuestros cromosomas lo definen, no nuestro gusto. No podemos establecer como que el sexo y el género están divorciados, que el sexo, como ellos proponen, sea solamente una cuestión biológica y que el género tiene aspectos culturales y psicológicos y conductuales de masculinidad y feminidad. Y ahora desarrollando inclusive otros géneros que se han inventado. Esto aunado a una ruptura completa de los conceptos de Dios, o bien, déjenme explicarlo de otra manera, esto realmente se ha originado en la pérdida de valorar el diseño de Dios, todo lo que Dios ha establecido como verdad en relación a lo que es un hombre y una mujer, y que Dios ha dicho cuál es el rol que se tiene, no tan solo las características que tenemos o lo que nos hace a todos semejantes, sino que Dios estableció también algo adicional, un rol que debemos nosotros tener. Pero todo esto se ha distorsionado gracias a ese alejamiento de Dios y gracias a que la búsqueda egoísta de bienestar, el pensar solamente en nosotros, ha desarrollado un sistema económico, un sistema social en el cual la búsqueda o la satisfacción se piensa es en función del que yo sea exitoso. Y eso está ligado ¿a qué? A la comodidad que ha adquirido. Y esa comodidad, ¿cómo se tiene? A través de recursos económicos. Eso es lo que ha provocado ese establecimiento de valor, es lo que ha provocado que todo el mundo esté luchando por eso, que las ambiciones sean esas. Pero la verdad de la vida lo niega completamente. Hay personas que tienen una comodidad altísima, recursos, pueden comprar prácticamente lo que quieran, tienen la fama y el reconocimiento de cantidades de millares de personas de acuerdo a sus propios talentos, y son las personas más insatisfechas que existen en este mundo, al grado que muchos de ellos llegan al suicidio de tan enojados que están con lo que parece que no lograron, que deberían haber logrado y no tienen. Algunos de ellos que tienen eso y les provoca ansiedad porque tienen miedo a perderlo. En el 2009, en enero del 2009, una de las quiebras más fuertes de las bolsas en el mundo hizo que uno de los accionistas más grandes de Volkswagen, él perdía $1 millón cada día. $1 millón, más o menos como 17 millones de pesos, más o menos lo que traigo ahorita en la cartera, hermano, al día. No sé si en mi vida pueda ganar eso, en toda mi vida, no sé en cuánto tiempo ganaría eso de mi salario, pero imagínate ese hombre, al ver esa pérdida de sus acciones, se suicidó. Es lamentable, pero es la realidad de nuestro mundo. No es cierto, es un engaño. Satanás, con su instrumento, el mundo, ha impuesto eso. ¿Sabes qué es lo lamentable? Que la iglesia vivimos alineados también a esos valores. Y vemos doctrinas que son impulsadas y que hacen que las iglesias crezcan cuando les dicen: ven, aquí se van a resolver todos tus problemas. Ven, aquí vas a dejar de parar, aquí vas a detener tu sufrimiento. Ven, aquí tienes puras cosas buenas y bonitas. Pero la vida cristiana y todo cristiano no me va a dejar mentir que eso es una falsedad.
Eso es un engaño. Igual de engañoso. Porque la vida cristiana no es libre de sufrimiento. En el mundo, ¿qué dijo el Señor? Mientras estés aquí en la tierra, así como en el cielo, tú te la vas a disfrutar, te la campechaneas, debes de buscar toda tu comodidad, cueste lo que cueste. Eso dice el Señor. A ver, repita conmigo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Ahora, no lo repita solo conmigo, repítaselo a su corazón, porque eso es lo que Dios ha dicho. Pero si seguimos sus palabras, ¿qué dice el Señor? Tendréis paz. ¡Wow! ¡Qué hermoso es el Señor! La paz no se encuentra en la manera que el mundo nos está estableciendo. Como cristianos es nuestra tarea entender este tema del género, de dónde se ha originado, dónde nos hemos perdido, dónde perdimos la brújula, nosotros, no el mundo. El mundo tiene que conocer primero de Cristo, el mundo tiene que nacer de nuevo para entender estos conceptos. Pero si nosotros ya nacimos de nuevo, ahora Dios nos ha dotado una mente espiritual para que vengamos y veamos cuál es el diseño de Dios y entendemos dónde está lo valioso. Como cristianos es nuestra tarea entender este tema del género, los roles que Dios nos ha dado como hombres, como mujeres, de la misma manera en que nosotros respondemos y investigamos en la Escritura todas las demás preguntas centrales de la vida, mirando, observando, escudriñando, entendiendo la suma de la palabra de Dios, entendiendo lo que la Biblia dice eso. Y podemos observar que el diseño de Dios nos creó complementarios. Así he titulado el día del tema de hoy. Complementarios. Y es un término teológico que la iglesia debemos de adquirir. Debemos de entender esta doctrina del complementarismo porque, repito, es lo que Dios habla de nosotros, y entendiendo eso no tienes idea de cuánta paz, cuánta carga Dios va a quitar de tus hombros al entender tú cuál es tu rol en esta vida. No tan solo en los que están casados, eso es muy abierto. La Biblia nos enseña a través de ejemplos de matrimonios o del matrimonio el entendimiento de esto. Pero esto se aplica en todos los términos relacionales que tengamos. En tus relaciones familiares como hijos y padres, en tus relaciones de amistad, en tus relaciones también de iglesia. Entonces vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, y si queremos saber cómo Dios diseñó todo en su origen, pues tenemos que ir ¿a dónde? Al libro de los principios, el libro de Génesis. Eso es lo que significa Génesis, principios o principio. Y vamos al primer capítulo. Ya estuvimos estudiando con el pastor Josué acerca de que fuimos creados de esta manera. Solo lo voy a retomar para enfatizar esa área en la que Dios nos hace iguales. Dios quiere que nosotros adquiramos este conocimiento, y algunos que ya sabemos algunas cosas acerca de el diseño de Dios, de cómo nos hizo el Señor, podamos refinar esta comprensión de lo hermoso del don de Dios del género. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios, observa por favor, porque voy a hacer un comparativo entre la versión Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente en un momento más, de estos dos versículos 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Cuidado con esa palabra porque puede confundirnos. A muchos los ha confundido. Y ha colocado al varón en su género como algo superior. ¿Por qué han confundido esto? Aquí está diciendo del varón, no. Ve el contexto, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque me parece que haciendo una exégesis, es decir, estudiando lo que la palabra significa, tiene una mejor forma de traducción. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, nuevamente la palabra ahí en el hebreo es Adán,
A su imagen, a imagen de Dios lo creó, pero luego dice de ese Adán, de esa palabra Adán, varón y hembra los creó. Entonces puede ser un poco confuso porque en el español dice hombre y luego dice varón. Para nosotros eso es lo mismo, pero en el contexto nos damos cuenta que se está dirigiendo a algo diferente, porque en el hebreo, para cuando dice varón, utiliza otra palabra, ish. Entonces vemos aquí que algo tenemos que observar. Hay una diferencia y por eso quiero leerles la Nueva Traducción Viviente, porque nos las traduce con una atención diferente, es decir, utiliza otra palabra para podernos dar claridad. Entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos, porque la palabra Adán se dirige de esa manera, se usa también de esa manera. No solo se traduce como hombre, se traduce como humanidad o seres humanos. Es un término que se utiliza de forma genérica, ¿sí? Es como nuestro lenguaje. Cuando hablamos nosotros en general, ¿a quién nos referimos? Decimos a todas las personas. No está diciendo que todos somos femeninos, sino está dirigiéndose a todos los seres humanos. ¿Me estoy explicando en el ejemplo? Perdón que sea tan detallado ahorita, tan técnico con esto, pero es muy importante para lo que vamos a sacar de conclusión. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, ¿te das cuenta? Hace una distinción aquí, amplía el concepto, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces el énfasis del versículo 27 nos hace ver que está mucho mejor la Nueva Traducción Viviente como traducción, como redacción, porque entendemos que era imposible que primero se dijera al varón y se dijera a él como dos, como hombre y mujer, ¿sí? Entonces está mucho mejor entendible. Entonces Dios hizo a los seres humanos. Ahora, de inicio, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es una igualdad. Tanto hombre y mujer, dice la Nueva Traducción Viviente, que somos seres, o sea, nuestro ser es humano. Pertenecemos a la misma naturaleza. Tenemos una igualdad, hombres y mujeres, en ese sentido. La dignidad, es decir, estamos hechos, tanto hombre como mujer, estamos hechos a la semejanza de Dios. Delante de Dios tenemos el mismo valor porque es la misma esencia, en la misma naturaleza ante Dios. Ambos a la imagen divina. ¿Qué es lo que debe provocar esto inmediatamente con la forma en que nosotros vemos esta sociedad que explicaba al inicio, en la introducción? Esto debe romper completamente cualquier tipo de jerarquización entre hombre y mujer. Cualquier tipo de superioridad o implícitamente, porque si hay alguien superior debe haber alguien inferior. Esto debe de romper en la mente de todo hijo de Dios ese concepto de superioridad. ¿Qué significa ser a imagen de Dios? Lo podemos ver en tres aspectos principalmente. En el aspecto estructural. ¿En qué somos semejantes nosotros a Dios? Y que lo vemos en el hombre y la mujer, en que tenemos una parte almática. Tenemos mente, somos seres racionales, volutivos. ¿Qué significa eso? Que decidimos, tenemos capacidad de decidir, tenemos voluntad. Morales, ¿qué quiere decir eso? Que Dios permite que entendamos entre lo que es lo bueno y lo malo. Y que tenemos ingenio. Hay cosas que nosotros producimos en nuestro pensamiento. Número dos, en el aspecto funcional. Aquí vemos a los dos que son representantes de Dios al cuidado de su lugar perfecto, el lugar que Él creó,
bajo el gobierno perfecto de Dios. Dios no nos coloca independientes. Nos da la instrucción y ahí implícitamente nos está diciendo Dios que debemos de obedecer. Fíjate qué interesante está esto, ¿verdad? Para aquellos que creen en la evolución. ¿Por qué? Porque aquí, ¿verdad? No tan solo Dios crea al hombre con seres, con cuestiones funcionales, sino con capacidades. ¿Qué hace Dios? Le está hablando al hombre. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene la capacidad de escuchar y entender. Hay comunicación. Y por último, somos seres relacionales. Es decir, Dios nos coloca aquí para que podamos tener relación. Y esto glorifica a Dios. ¿Por qué? ¿Te das cuenta la conjugación? Yo sé que algunos odiaron el español en la primaria, pero bueno, recuérdenla tantito. ¿Cómo está conjugado este verbo que en las dos versiones habla acerca de Dios mismo? Dice, hagamos. ¿Qué persona es? Chale, reprobaron tercero de primaria, ¿verdad? Vamos a regresar con la maestra Felicitas. ¿Qué persona es? Primera en plural. Eso, qué bueno que se acordaron. Plural. Entonces, en la revelación divina nos habla que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, una interrelación. En eso somos semejantes a Dios, porque tenemos la capacidad de relacionarlos. Dios es un Dios trino, tres personas en un perfecto amor y armonía. Y eso es lo que Dios pide o nos hizo con esa capacidad de relacionarlos. Entonces, es importante que nosotros distingamos que el hombre no es más imagen de Dios que las mujeres. Esto que enseña la Biblia. El hombre no es más como Dios que la mujer. La dominación masculina es pecaminosa porque establece una superioridad y eso no existe. Y eso es lo que ha provocado este movimiento que parece ser lo opuesto, que parece ser que trata de equilibrar. Pero dice el pastor Miguel Núñez que la vida pecaminosa del hombre es como un péndulo. Cuando no nos vamos a un machismo extremo, nos vamos a ir a un feminismo extremo. Pero todo es pecado. Y así vamos. El hombre abusa y ahora la mujer, en lugar de buscar en Dios y un equilibrio y encontrar cuál es el diseño, ahora no, ¿verdad? Ahora que pague el canalla, rata inmunda, que pague, ¿verdad? Ya me hizo, ahora vamos a hacérsela. Y ahora se convierten en abusadoras. El mismo pecado, porque no entendemos lo que Dios ha diseñado. Dios nos ve como iguales en valor y establece ese valor en la imagen que ha creado en nosotros. Y dice el versículo 31 de Génesis 1: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Nada más dice bueno, en gran manera. Todo lo que hizo Dios, esto que Dios diseñó, no tan solo dice la Biblia que era bueno, sino era requete bueno. En la traducción Gerardo Díaz. Súper bueno. Bueno en gran manera, no tan solo bueno. Ayer fuimos a cenar con el pastor José y su familia y le decía del guisado que estaba probando a su esposa, le dice: tú preparas unas lentejas bien buenas, pero estas están sobrenaturales, dice. Requete buenas, más que buenas, ¿no? Le gustaban las lentejas, pero está diciendo, hay algo más. Es lo que está implicando aquí la Biblia. Y es algo que nos está señalando y tenemos que considerar. O sea, Dios no lo hizo tan solo bueno, es muy bueno.
Masculinidad y feminidad es la bella idea de Dios, de su diseño perfecto, del diseño de un ser infinitamente sabio. Hay dos corrientes que se han metido dentro de la iglesia para poder justificar algunas cosas de nuestra forma de gobierno, de nuestra forma de manifestar o de organización. Una es el igualitarismo. Pero ¿cuál es el problema real de tener tantas diferencias doctrinales dentro de la iglesia? En lo personal creo, en mi análisis de mi historicidad bíblica o de la iglesia, creo que el problema más grave es el orgullo. Pero el orgullo, ¿a qué nos lleva? A interpretar aisladamente para justificar mi pensamiento o mi forma de hacer las cosas, para justificarlo como yo lo he hecho, y entonces lo establezco en una doctrina. Pero la Biblia se tiene que explicar por sí misma. La Biblia se tiene que explicar en su conjunto. Y esta corriente que se le llama igualitarismo piensa que Dios creó tanto a hombres y mujeres como iguales y se enfoca en analizar solamente Génesis 1 y que somos iguales en todos los aspectos. Sin ninguna distinción, tiene la responsabilidad igual e indiferente de gobernar, porque ya lo vimos. A los dos les encarga eso. Una igualdad en esencia de ser, pero también una igualdad de función y de rol. Ese es el igualitarismo. Y si nosotros estudiamos hasta Génesis 1, pues parecería que tienen razón. Sin embargo, no podemos quedarnos con eso. Estamos hablando que Dios, y establecemos y creemos que Dios nos hizo complementarios. ¿Por qué decimos eso? Porque la Biblia nos enseña que ciertamente somos iguales en dignidad, iguales en valor, en esencia, en naturaleza, pero también hace una distinción. Si nosotros seguimos más adelante, vamos a ver una distinción en el rol. Al hombre le da una autoridad, una responsabilidad de una autoridad amorosa, no es una autoridad para tronar dedos, como el mundo nos ha enseñado, que el que tiene más autoridad es el que le tiene que, y órale, y te pones a hacer esto, y órale, y el dedo enjuiciador, y aquí, y tú tienes que hacer, no, eso no es lo que vemos ni en el diseño original, y tampoco mucho menos lo vemos aun cuando el pecado ha entrado, y vamos a distinguir que ese tipo de actitudes son después del pecado, sino en el ejemplo de nuestro Redentor y Salvador Cristo Jesús. No lo vemos en él. Vemos que la mujer tiene un rol diferente, un rol que vamos a ver a la luz de la Biblia, de ayuda, pero cuyos papeles son complementarios. ¿Qué significa que se complementan? Que se suman, que se aporta con un fin, se aporta con un propósito. Que ya vimos que ese rol de ninguna manera puede implicar superioridad. ¿Por qué no? Porque ya dijimos que somos hechos ¿cómo? A imagen de Dios. Ambos. Vamos al versículo 28 para que comencemos a explorar que hay una distinción obvia o extraída de lo que Dios sigue entregando en la creación del hombre. Dice Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Fíjate que no dice y les ordenó Dios. ¿Qué hizo Dios? Los bendijo. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, de entrada, nosotros tenemos que examinar: fructificar y multiplicaos. ¿Cómo nos multiplicamos los seres humanos? No viene una abejita, ¿verdad?, que se para en una florecita, ni hay una cigüeña que trae a los bebés, ¿verdad que no?
¿Cómo se hace? Con unas diferencias innegables. Todo hombre y mujer, todos, tanto hombre y mujer, tenemos un cerebro, tenemos 2 ojos, tenemos una nariz, con diferencias en algunos en color, etcétera, pero todos nuestros órganos, todo nuestro funcionamiento está igual, excepto en nuestros órganos reproductores. Para cumplir el propósito de reproducción, para escuchar la bendición de Dios y lograr esa fructificación y multiplicación, Dios tiene que hacer una diferencia en el hombre y la mujer. Una mujer que recibe y un hombre que aporta. Diferencias complementarias, ¿te das cuenta? Perfectas de Dios, hermosas. Cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios, amados, y estos conceptos, nos tiene que llevar a admirar a Dios, porque no es obra de la casualidad, es diseño de Dios, un diseño inteligente. Esta diferencia innegable en los órganos reproductores cumplen el propósito de la reproducción. El problema surge cuando lo que Dios dice que es bendición, nosotros lo desvalorizamos como tal. El problema surge cuando el pecado nos lleva a que vemos un Adán, que vamos a ver un momento más, y que dice: wow, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entra el pecado y entonces esa admiración se convierte ahora en la mujer que tú me diste. ¿Quién tiene la culpa? Ella. Se convierte en acusación. ¿Por qué estaba acusando Adán a Eva? ¿En quién pensó Adán? En él. Cuando mi comodidad, cuando mi bienestar, cuando mi felicidad, que ya dijimos se origina con el pecado, con el egocentrismo, se convierte en el valor más alto de mi vida, ya perdí. Porque esa no es la bendición del propósito de Dios. Ay, pastor, entonces Dios quiere que sea un infeliz. Bueno, depende, esa palabra se puede usar en muchos términos, ¿verdad? Pero algunos de nosotros ya lo somos, en algún sentido. Dios quiere que sufra. Dios quiere que encontremos el verdadero gozo y la verdadera paz, no en las cosas que nos están seduciendo en este mundo, sino en Él. John Piper, en su libro La búsqueda por el gozo, dice: todos los seres humanos están buscando el cielo. El problema es que no se dan cuenta que lo están buscando. Y creen que pueden encontrar lo que solo se encuentra en Dios, en las relaciones humanas, o en el trabajo, o en las cosas terrenales. Porque el príncipe de este mundo, que es un engañador, les ha convencido de eso. Tengamos cuidado. Desde la reproducción vemos entonces que es observable la distinción de roles. Es observable que Dios nos hizo en una parte iguales, pero en otra parte con diferencias que nos llevan al complementarnos. Perdemos eso de vista y entonces el abuso va a ser parte de la vida. La lucha por esta forma de vivir que nos ha impuesto el mundo, la pérdida del valor de lo que Dios nos ha encargado. Entonces, el género incluye completamente, de acuerdo a la Biblia, lo que sucede en nuestro cuerpo, el sexo corporal. El género está definido por eso. Es una disposición de Dios en el diseño que Dios nos creó. No podemos negar, hay que tener cuidado, que no podemos negar
que hay aspectos culturales del género, aspectos que no vienen con el diseño de Dios. Ayer, por ejemplo, y esto me gusta mucho de mi país, que somos bien pachangueros. Y cuando no hay una pachanga que celebrar, la inventamos, ¿que no? Se inventó el baby shower. Ya viene el bebé. Y ahora otra fiesta, la revelación de sexo. Y bueno, ayer nos invitaron a eso. Hermanos, quiero decirles, ¿verdad? Fue un fraude. Ya muchos sabían, oye, pues ya no se vale, ¿no? ¿Qué se trata de eso? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede ahí en esa fiesta en el que pues alguien ya sabe y prepara la fiesta y entonces es una sorpresa para todos? Y entonces, de alguna manera, ¿verdad? Ayer se prendieron unas espadas y salieron ahí unos papelitos, hay otros que sacan humo, y si eso es de color azul, ¿qué es? Niño. Y si es de color rosa, niña. ¿Quién impuso eso? ¿Dios? No, nuestra cultura. Hay cuestiones culturales que desarrollan eso. Pero tenemos que tener cuidado y no dejarnos guiar porque eso sucede, que eso llevarla a un extremo. Porque eso no viene del diseño de Dios, ciertamente, vestir niños de azul y las niñas de rosa, pero eso no tiene que ver con una elección genética. Entonces yo tengo que aprender a distinguir eso. Hay facetas en el género que son innatas, porque Dios nos diseñó así, Dios nos ha hecho de esa manera. Entonces no tenemos que confundir eso y tenemos que ponerle límite adecuado y jamás pensar, ¿verdad?, que porque un hermano trae su playerita rosa, pues ya es medio rarito. No, es lo general, pero eso no es impuesto de ninguna manera. No lo dice Dios. El complementarismo lo ordenó Dios. Es algo hermoso que vemos ahí, que es lo que trae vida al mundo, que trae vida a la raza humana. Es algo glorioso. Es lo que trae salud, es lo que hace permanecer en salud, en alegría. Ahora quiero hacer rápidamente un paréntesis. Hay que tener un cuidado especial. Tú puedes decir, sí, yo creo en el complementarismo, yo creo que tiene los roles, pero vivir de una forma pecaminosamente patriarcal. Y pensar que como Dios, ¿verdad?, nos dio a nosotros una autoridad, como lo decía hace un momento, entonces se trata de satisfacer mis deseos. Eso no es lo que vemos en el diseño, esto no es lo que vemos en la redención de Cristo. Él mismo lo dijo, yo vine para servir. Y cuando Él vino, ¿verdad?, y le lavó los pies a los apóstoles, que Pedro dijo, no, Señor, a mí no me laves. Y entonces que dijo, no tienes parte conmigo, entonces báñame completito. Y entonces le lava los pies a los apóstoles. ¿Y qué les dice? ¿Ahí acabó todo? No, les dice, esto es lo mismo que ustedes tienen que hacer con los demás. Es que no nos confundamos, no llevemos este complementarismo más allá de lo que la Biblia dice y que nuestra carne nos lleve a distorsionarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos, para comprender todo lo que Dios dice, ampliar lo que la Biblia enseña. Ya vimos esto en Génesis 1, pero vemos que en Génesis capítulo 2, ahora el Señor de su obra maestra, ¿cuál es su obra maestra? Al hombre, la humanidad. Del hombre y la mujer que crea, ahora hace una descripción más detallada en el capítulo 2. Y gloria a Dios, porque aquí es donde vemos el complementarismo en toda su extensión. Génesis capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Aquí comenzamos a ver. Dios pone al hombre en el huerto y aquí todavía no se crea la mujer. Después de que Dios crea a la mujer, ahorita lo leemos en el versículo 18. Lo pone en el huerto y le da un encargo específico. Trabaja y cuida. Estas son dos palabras que tenemos que entender. Labrar y guardar. En otras versiones también lo dice, trabajar y cuidar. Y es muy importante. Labrar y guardar. Trabajar y... ¿Sí están aquí, hermanos? Trabajar y
cuidar. Ese es el encargo del varón. Trabajar y cuidar. Eso es lo que Dios, es el rol del hombre. La mujer es su igual en esencia, pero Dios dice al hombre y lo coloca con un encargo especial, el rol específico. ¿Y qué le encarga a la mujer? Versículo 18. Bueno, antes de ver qué le encarga a la mujer, vemos aquí que sigue hablando del hombre, ¿verdad? Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Ahora voy a leer todo el versículo para que nos demos cuenta lo que Dios está explicando para él. Ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Y escucha esto: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces la ayuda idónea para el hombre no está en los animalitos. La ayuda idónea para el hombre no está en un perrito, ni en un gatito, ni en un periquito. No está en nada creado. ¿En dónde está? Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas, de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto será hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La mujer fue creada con el bello, con el precioso, con el valioso propósito de ser ayudante del hombre. Y aquí es donde las feministas me van a aventar jitomates. ¿Dónde se nos... Pero a ver, espérame. A ver, el director de la empresa, ¿cuánto gana? ¿Y la secretaria? ¿Cuánto gana? El dentista, ¿cuánto gana? ¿Y la ayudante, cuánto gana? ¿Quién es superior? Este es mayor, este es superior. El barrendero es inferior. Eso es llevado a nuestra forma de vivir, porque tú puedes decir: ay, no. Cuando entra el director de la empresa, ¿verdad? Y cuando el que no hizo bien la limpieza en tu: óyeme, ¿por qué no limpiaste bien esto? Órale, Aragán, límpialo bien. Del jefe puedes soportar de los gritos, pero el que está abajo de ti, ahí sí no, ¿verdad? Eso está en nuestra raíz, en nuestra carne pecaminosa. Es nuestra tendencia a examinar así: ¿quién es más? ¿Quién es menos? Entonces, con esa contaminación viene Dios y nos dice: pues la mujer es ayudante. Pues es menos. Está abajo del hombre. ¿Por qué no está abajo del hombre? Porque en esencia, en naturaleza, en dignidad, ambos estamos hechos a la imagen de Dios. El rol no es algo que Dios pensó ni diseñó desde el principio. El rol no le da superioridad. Eso viene, como lo expliqué antes, por el pecado, por la condición de pecado. La diferencia en el rol no equivale a diferencia de estatus, de valor, de importancia o de dignidad. Eso es lo que ha hecho en este mundo. Esto es en lo que nos ha pervertido a la iglesia. Eso es lo que hemos creado como una mente utilitaria, en donde eso lo llevamos a todos lados, a todas las cosas que hacemos. Mientras me resulte benéfico, entonces estoy ahí. Mientras tenga yo algo bueno que sacarle a alguien, entonces le doy un bien. Hermano, eso es un desentendimiento completo de la gracia. Cuando la iglesia entendamos la gracia en esa dimensión, vamos a librarnos de muchos conflictos.
Mucha de nuestra culpabilización está arraigada en un desentendimiento de la gracia. Mucha de estar ciclados en pecado en nuestra vida es un desentendimiento de la gracia. Hemos adquirido esa mentalidad meritoria y entonces ya pequé, ¿qué voy a hacer? Pues ahora tengo que arreglarla y voy a hacer el otro, y entonces voy a dejar de ministrar y voy a dejar de hacer esto y ya no voy a querer ir a la iglesia y ya no. ¿Quién está solucionando todo? Yo. La misma maldición de la salida del Edén se cubrieron con hojitas. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos podían solucionarlo. Desentendimiento de la gracia de Dios. ¿Merecemos el perdón de Dios? No. Hicimos todo lo contrario para tener una relación cercana con Dios. Y Dios nos dice que en esto muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No nos confundamos. Dios no mandó a su Hijo, Padre no mandó a su Hijo para arreglar algunas cositas de nuestra vida. Dios mandó a su Hijo para que Él recibiera la ira de Dios que nosotros merecíamos por toda la eternidad. Cuando entendemos la gracia de Dios, el diseño de Dios, nos vamos a dar cuenta que el rol no está implicando de ninguna forma inferioridad. La diferencia en el rol no equivale a diferencia de estatus. De hecho, la palabra que se utiliza aquí 2 veces en Génesis capítulo 2, le haré ayuda idónea, es la palabra eser. Y esa palabra eser se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento para hablar de la ayuda de Dios al hombre. Entonces, si Dios a veces ayuda al hombre, a su pueblo, a sus hijos, ¿eso significa que Dios es menor? ¿Que es inferior? No, no tiene nada que ver con eso. La Trinidad es el mejor ejemplo de esto. Padre e Hijo son eternamente iguales. Su ser, su esencia, su valor, con papeles diferentes. El Hijo sometido al Padre, eso no disminuye ni en un poquito la divinidad de Cristo. Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 16, para confirmar dónde inicia esta lucha machista y feminista. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. La maldición del pecado entra esta lucha, que después es redimida en la obra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que recibe la mujer aquí? Un juicio. El hombre recibe su propio juicio. Vas a seguir trabajando, tu responsabilidad sigue siendo cuidar, y ese cuidado incluye el huerto, pero incluye lo que está en el huerto. Y el huerto también está incluida Eva. Tengamos cuidado con eso. Entonces, no es nada más traer chuchulucos, ¿verdad? La comida, el plato a la mesa. No, es provisión y cuidado. Trabajar y cuidar. Déjame leerte Génesis 3:16 ahora en Nueva Traducción Viviente, para que nos demos cuenta con claridad el péndulo. Aquí está con toda claridad el péndulo. Génesis 3:16, Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y escucha esto: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí está la corrupción, la forma en que se perturba las relaciones apropiadas entre el hombre y la mujer. Esto es lo que provocó el pecado. Una guerra por el control, contraria al diseño de amor
y de bondad de Dios. Aquí es donde se distorsiona completamente los roles originales, aún mostrando la imagen de Dios cada uno de nosotros imperfectamente. Aquí es donde se origina que un muchacho quiera ser muchacha o una muchacha quiera ser muchacho. Aquí es donde se origina el patriarcado pecaminoso o el matriarcado pecaminoso, donde se lucha por el dominio, donde se lucha por el control, incesantemente. No es solo de la mujer, varón, Nosotros tenemos esa tendencia también, de hacerlo, de ejercer una autoridad pecaminosa, no una autoridad misericordiosa como la de Dios, amorosa, llena de gracia como la de nuestro Dios. Tengamos cuidado. No solo la mujer batalla con eso. Sí, todos batallamos con eso. Pero esto es lo que tiene que despertar en nosotros una compasión y una misericordia, entendiendo el Evangelio. Una sabiduría para vivir en un mundo que está tan roto, en donde somos llamados a ser luz, entendiendo y valorando y dándole valor al rol que Dios nos ha encargado. Que ahora nosotros podamos ser aquellas voces en medio de un desierto, en donde podamos enviar ese mensaje de Dios entendiendo esto. Pero ¿sabes cómo vamos a poder ser oídos? Cuando nuestra vida viva en contentamiento con el rol que nos ha tocado. Pastor, ¿esto quiere decir que la mujer no debe salir a trabajar de la casa? No, no estamos diciendo eso. Entender cuál es, a qué fuimos llamados, cuál es nuestra posición y que vivamos en contentamiento con eso. Tú puedes ser una persona muy trabajadora, y que haya cumplido con todos sus gastos y pagado todos los servicios de la casa durante muchos años y no darle gloria a Dios con eso, porque no lo has hecho en contentamiento, entendiendo que es un rol que Dios te ha dado, un privilegio hermoso. Tú puedes tener muchos años como esposa, muchos años, y decir, pues aquí estoy, y pues aquí, ¿verdad? Y sigo adelante y todo, pero eso en sí mismo no le da gloria a Dios. Solo hacerlo no le da gloria a Dios. Hacerlo con la convicción de que es el rol maravilloso que Dios puso y que eso no te hace menos, que vences la corriente, el tsunami ideológico que te están imponiendo, vences eso y te das cuenta que ese es el rol que Dios te ha dado, ser ayuda y colocarte en ese rol. Y repito, como ejemplo está en el matrimonio, pero eso lo ponemos en cualquier otro tipo de relación familiar e inclusive eclesiástica. Y vivir en contentamiento y decir, amén. Esto es lo donde Dios me puso. Gálatas capítulo 3 versículo 28 nos enseña que ciertamente la caída no es el final. El pecado no terminó con eso. Ahora en Cristo dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Por medio del arrepentimiento y la fe en el sacrificio de Cristo, los creyentes ahora estamos unidos en un cuerpo, en Cristo. Con su muerte y resurrección Jesús conquistó el poder del pecado y la muerte. Y su vida es ahora nuestro ejemplo. Él nos conduce a un mejor Edén. Él nos conduce a vivir una masculinidad y feminidad perfectamente, en donde el abuso ya no tiene que ser lo que nos distingue, sino el amor que Él tuvo por nosotros. La obra de Cristo no elimina las distinciones de los roles de ninguna manera, los redime, pero ahora buscando lo que se perdió en el pecado en Génesis 3, en donde provocó una división y una lucha, y ahora en donde todos nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, con nuestro funcionamiento, donde Dios nos coloque, donde Dios nos ponga, con lo que Dios nos dé.
es más. Amados, en esta iglesia hay personas que tienen un ingreso económico superior a la media. Tal vez la mayoría de nosotros estamos en esa media. Y hay hermanos que tienen un ingreso inferior a la media. Eso no nos hace más ni menos. Somos hermanos en Cristo. Y esa es la unidad que debemos de estar buscando. No es más el que se para aquí y da un sermón, no es más. Al contrario, se los he explicado en otras ocasiones, somos siervos. Debemos de vivir conforme a ese servicio unos a otros. En el momento en que cualquier parte de la relación se coloca con una perspectiva de superioridad y demanda servicio al otro, en ese momento estamos perdiendo de vista el ejemplo maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Como esposos tenemos una responsabilidad, pero realmente es un privilegio ejemplificar el amor de Cristo. Como varones de esta iglesia tenemos ese privilegio: trabajar y cuidar. Como mujeres, en algún sentido en sus relaciones, sean casadas o solteras, Dios quiere que podamos valorar ese privilegio. No nos sintamos intimidados. Tal vez tú te sientes intimidado por las condiciones que has vivido. Vamos a orar, porque sabemos que el Señor tiene el poder para romper cualquier miedo, cualquier temor. Yo te pedí como varón que cierres tus ojos. Todos cerremos nuestros ojos. Ahora te voy a pedir como varón, levanta tus brazos al cielo, por favor. Todos los varones, levantemos nuestras manos. Levantamos nuestras manos en adoración. Pero también quiero el día de hoy que estas manos sean una representación. Todos los hombres levanten sus manos. Ahorita oro por las mujeres, pero ahorita los hombres levanten sus manos. Padre, quiero suplicarte que bendigas estas manos de aquellos que ya son padres de familia, responsables de un hogar, y tal vez estamos intimidados por algunas circunstancias que hemos vivido. Tenemos mucho miedo de no cumplir con lo que nos has encargado. Algunos tal vez ese miedo los ha estancado, los ha estacionado. Pero Padre, queremos pedirte que bendigas estas manos que representan nuestro trabajo, lo que nos has encargado, trabajar y cuidar. Que si estas manos han sido usadas para violentar de forma equivocada, Señor, permite que haya un arrepentimiento real y que ahora estas manos sean usadas para trabajar y cuidar. Trae un arrepentimiento en nuestras vidas si hemos deseado algo diferente a eso, y que como varones ocupemos el rol que tú nos has encargado. Y si nos has encargado eso, estás dispuesto a proveernos lo que sea necesario. Eres el Dios del universo, eres el Señor de todo el universo. Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Permite que lo hagamos con contentamiento y dándote gloria a ti, sabiendo que tú provees de eso, dependiendo de ti. Que ya no hagamos negocios ni proyectos guiados por nuestros deseos de autoglorificarnos, sino el deseo de glorificarte a ti, de que veamos que vea el mundo que somos tus hijos, que testifiquemos que somos tus hijos. Bendice nuestras manos, Señor. El trabajo de estas manos sea bendito en ti, y que lo hagamos, Dios, con la intención de mostrar quién eres tú en este mundo. Ahora, mujeres, levanten sus manos, por favor. Padre, pedimos bendición también para estas mujeres que están levantando sus manos. Que estas manos también sirvan para hacer ayuda idónea, una ayuda que venga de parte de ti en su relación matrimonial, en su familia, en su iglesia. Que estas mujeres, Señor, puedan vivir su rol de ayuda, de sujeción a una autoridad, a la autoridad, con contentamiento, porque haciendo eso están demostrando, Señor,
que están sujetas a ti y están diciéndole al mundo que sujetarse a ti es lo más hermoso, caminar detrás de ti es lo más hermoso que puede hacer una mujer en este mundo. Ayúdanos, Señor. Las que no están casadas, Señor, que sus corazones sean preparados para eso, si tú les permites tener un matrimonio. Pero aún a las solteras, Señor, que puedan buscar dentro de tu iglesia, Señor, ese entendimiento de sujeción a la autoridad y de ayuda a las personas que están en autoridad en las diferentes relaciones que ellas tengan. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Todopoderoso, del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.